Shalom, saludos de esta bella ciudad para todo el mundo conocido y desconocido, hasta el infinito y más allá, hasta donde el Padre Eterno permita que llegue este mensaje, que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchan, sirva de salvación para todas las almas perdidas, sanidad para todos los enfermos, liberación para todo aquel que está oprimido por el maligno, por el enemigo, sirva de edificación para todo su pueblo de nuestro Padre, y ayude para el extendimiento de su reino aquí en la tierra. Este mensaje que vamos a tocar en este momento, el título se llama Que toda la casa de Israel sepa. Que toda la casa de Israel sepa. Está basado en el mensaje que el Padre dio a través de sus discípulos en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Este pasaje está basado en eso, y lo encontramos en el libro de los Hechos. En hebreo se le llama Masaín, capítulo 2, y vamos a empezar desde el verso 22. Hechos, capítulo 2, verso 22. Dice así la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Yahweh entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Yahweh hizo entre nosotros por medio de él, como nosotros mismos sabemos. Está hablando de Yeshua HaMashiach, un varón que fue usado grandemente por el Padre, como lo dice aquí, con maravillas, con prodigios, con señales. A este, dice el verso que siguiente, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este Yeshua lo entregaron, lo aprendieron, lo mataron, lo crucificaron. Pero sigue diciendo esta cita, este pasaje, al cual Yahweh, a Yeshua HaMashiach, lo levantó, lo resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él en uno de los salmos, Tehilim: veía al Adón, a Yahweh, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Es un pasaje que se refiere en los salmos acerca de Yeshua. Yeshua dice de Yahweh: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, que tu Kadosh, que tu Sadikim vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En el libro de los Salmos encontramos esto acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua HaMashiach. Varones hermanos, sigue diciendo este mensaje, se os puede decir libremente del patriarca David, del rey David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy encontramos la sepultura del rey David allá en Israel. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Yahweh,
de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono. Dios, Yahweh, Hashem, le prometió a David que de la descendencia de él iba a levantar al Mashiach, al Cristo, para que se sentase en su trono. Sigue el pasaje siguiente, el verso siguiente. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Yahshua, de Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades. Su alma, el alma del Mashiach, de Cristo, Jesucristo, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yahshua resucitó Yahweh, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Yahweh, Yahshua fue exaltado por la diestra de Yahweh, de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis, que ustedes ven y escuchan. El apóstol Pedro, Keifa, junto con los talmidín, los discípulos, en esa fiesta de Shavuot, viendo cómo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo había venido sobre ellos, sobre sus discípulos, habían sido llenos del Espíritu Santo, le está diciendo: esto es lo que ustedes están viendo y escuchando. Porque David no subió a los cielos, a los Shamayim, pero él mismo dijo el Adón a mi Señor, a mi Adón: siéntate a mi diestra. Yahweh le dijo a Yahshua: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en este siguiente verso está basado el título de este mensaje: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, toda la Bey de Israel, que a este Yahshua, a quien ustedes crucificaron, Yahweh, Dios, Hashem, le ha hecho Señor y Cristo. A este Yahshua, Yahweh le ha hecho Adón y Mashiach. Al oír esto, se compungieron de corazón. El pueblo de Israel, al escuchar esto, en la fiesta de Shavuot, en ese entonces, en la fiesta de Pentecostés, les dolió en su corazón lo que estaban escuchando, que ellos habían crucificado a Yahshua, que se habían equivocado con lo que habían hecho, que habían hecho mal. Y le preguntaron a los apóstoles, a sus talmidín, a sus shaliyín: varones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como diciendo: cometimos ese error, cometimos esa falta, ¿qué hacemos? En el verso 38, Pedro, Keifa, les dijo, y es algo que el Padre, es un mensaje del Padre para toda la casa de Israel, y no solamente para la casa de Israel, sino para todo el mundo. Porque ¿quién fue el culpable de que muriera Yahshua HaMashiach? ¿Quién fue el culpable de que muriera Jesucristo? La gente dice: fueron los judíos. Hay gente que dice: no, fueron los romanos. Pero en realidad, ¿quién es el culpable de que Yahshua HaMashiach muriera? El culpable lo somos todos. El culpable lo somos toda la raza humana. Porque dice la palabra de Dios, la palabra del Eterno: porque de tal manera amó Yahweh al mundo, Dios, de tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, Yahshua HaMashiach, para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién fue el culpable de que muriera Yeshua? Yeshua murió por nuestros pecados. Él jamás hizo ningún pecado. Él jamás cometió ningún pecado. Ninguna falta cometió Él. Pero Él murió por el pecado de toda la raza humana. Cuando Él murió, Yeshua HaMashiach, el pecado de toda la raza humana la llevó en su cuerpo. Por eso es que Él puede sanar toda enfermedad. Yeshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, Él puede sanar toda enfermedad. Llevó todo pecado, todos los pecados de la raza humana fueron puestos sobre Él. Por eso es que Él puede perdonar todo pecado. Él puede perdonar todo pecado. Y el mensaje de Dios, de Yahweh, a la casa de Israel y a todo el mundo es: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. El Padre nos pide que nos arrepintamos y que nos bauticemos. En hebreo es: hagan teshuvah, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Yahweh, vuélvanse a su palabra. El mensaje de Dios, de Yahweh, para estos últimos días, para estos tiempos que estamos viviendo. Vuélvanse a mí, dice el Señor, vuélvanse a mí, regresen a mí, dejen sus malos caminos. Él nos pide que dejemos nuestros malos caminos, que dejemos lo malo que estamos haciendo, que nos arrepintamos, que volvamos a Él, que volvamos a su palabra, a sus mandamientos, que nos bauticemos, que hagamos tevilá, que nos sumerjamos en agua, que seamos sumergidos en agua, cada uno de nosotros, en el nombre, dice, de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Yeshua HaMashiach, para perdón de los pecados, y recibirán el regalo del Ruach HaKodesh, y van a recibir, dice el Señor, el regalo del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El Padre nos quiere dar ese regalo, su Espíritu Santo viniendo a vivir en cada uno de nosotros. El Padre nos quiere dar ese regalo para cada uno de nosotros. El Padre no quiere que vivamos en esta tierra tristes, amargados, temerosos, fracasados, enfermos, mediocres, en miseria, en dolor, en angustia, en pecado, en maldad, en vicios. El Padre no nos quiere tener así. El Padre desea lo mejor para cada uno de nosotros. El Padre desea lo mejor para sus hijos. Como todo padre desea lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre Yahweh desea lo mejor para sus hijos? Y por eso nos da un regalo Él, su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, para que nosotros podamos vivir una vida en victoria, una vida en poder, una vida en gozo, en amor, en salud, en prosperidad, en bendición, en paz. El Padre desea lo mejor para nosotros y Él nos quiere dar su regalo de su salvación, de su sanidad, de su liberación, de su protección, de su bendición. Esta bendición el Padre se la quiere dar a toda la casa de Israel, a los judíos, a los no judíos, a todas las naciones. El Padre nos quiere dar ese regalo. Esa promesa, sigue diciendo el verso siguiente, esta promesa es para ustedes y para sus hijos
y para todos los que están lejos, y para cuantos el Yahweh nuestro Dios llamare. Esta promesa es para todos, es para todo aquel que crea, es para todo aquel que la quiera recibir. Y con otras muchas palabras, termina este mensaje que Yahweh dio en esta fiesta de Shavuot a través de sus siervos, a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles, de sus talmidim. Y con otras muchas palabras sigue diciendo este verso: testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. Entendamos los tiempos que estamos viviendo. Hay gente mala, hay gente que quiere hacer el mal, hay gente comprometida con el maligno, hay gente que ha hecho pactos con el maligno y que quiere dañar a la humanidad. Y el Padre nos dice: sean salvos de esta perversa generación. Dice la palabra del Señor, ¿cómo reaccionó el pueblo de Israel en ese entonces? ¿Cómo reaccionó la gente en ese entonces que estaban escuchando este mensaje? Y cómo el Padre quiere que reaccionemos. Dice así el siguiente verso: así que los que recibieron, los que creyeron esa palabra, los que creyeron en Yahshua, los que lo recibieron como su único y suficiente Señor y Salvador, como su Mesías, los que lo recibieron y creyeron, fueron bautizados, fueron sumergidos, hicieron teshuvá, hicieron tevilá, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué interesante esto, porque el día, en la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, se festeja cuando el Padre entregó su palabra a su pueblo. Se festeja esa fiesta allá en el monte Sinaí, cuando el Padre entregó su palabra a su pueblo, sus mandamientos. Pero en ese entonces el pueblo desobedeció y cayó en idolatría. Y por esa desobediencia, por esa idolatría en la que habían caído, murieron 3,000 personas en esa ocasión. En esa ocasión murieron 3,000 personas por desobediencia a los mandatos de nuestro Dios, de Yahweh. Pero qué interesante que ese día de Shavuot, de Pentecostés, 3,000 personas creyeron en Yahshua, le obedecieron, fueron bautizadas, se sumergieron. Y esas 3,000 personas que murieron allá en el monte Sinaí, aquí 3,000 personas fueron añadidas al pueblo de Dios, al reino de Dios. Resucitaron. Estaban muertas espiritualmente y resucitaron espiritualmente. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo, que esta gente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en las enseñanzas que Yahshua HaMashiach les había dado. Perseveraban, siguieron en esas enseñanzas. Es lo que el Padre quiere, que nosotros sigamos en sus enseñanzas, que conozcamos su palabra, que la leamos, que la estudiemos, la meditemos, la creamos, la compartamos con otras personas. Perseveraban, seguían en la palabra del Señor. Es lo que el Padre quiere que nosotros sigamos en su palabra, en la comunión unos con otros. Tenían comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguían ellos teniendo participación de los mandatos del Señor. Tomaban el pan, tomaban la copa, como el Señor les había dicho, ¿verdad? Festejaban el Shabbat y en las oraciones, seguían con sus oraciones,
El Señor quiere que sigamos orándole a Él, hablando con Él. ¿Qué es oración? Orar es hablar con Dios. Que sigamos hablando con Él. Allí en el monte Sinaí lo que pasó es que el ser humano estaba separado de Dios. Dios es santo, el hombre es pecador. Y no puede haber comunión entre Dios y el hombre a causa de eso. Pero en el monte Sinaí, el Padre se acercó a su pueblo, allí en el monte Sinaí. Y un hombre se acercó a él, en representación del pueblo, se acercó a él y se pudo unir el cielo con la tierra, la divinidad con la humanidad. Ahora nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, es la Torah viviente. En el monte Sinaí fue entregada la Torah. La Torah viviente es nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Es el que une a Dios con los hombres. Es el que nos une con Dios. Nos ayuda a tener comunión con Él. Y podemos hablar con Él. Podemos hablar con nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, os lo daré. Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret, nos será concedido. Y sigue diciendo este pasaje: y sobrevino temor a toda persona. Vino un temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles, por los talmidín de Yahshua HaMashiach, pues por sus shaliyim. Muchas maravillas y señales eran hechas, porque el Padre dice: